Bueno, buenos días doctor, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el género Listeria. El grupo está compuesto por Lorca Paz, Natalia, Andrea, Mercado Shock, Marianela y por mi persona, Mercado Meneses, Michelle. Siguiente, por favor. Grupo taxonómico. Listeria es un género bacteriano perteneciente a la familia Listeriaceae. Está constituido por bacilos gram positivos intracelulares, aerobios y anaerobios facultativos y tienen flagelos perítricos. Constituyen un grupo importante de patógenos para animales y humanos y está compuesto por 6 especies. Siguiente, por favor. Género en estudio. La listeria es una infección grave generalmente causada por el consumo de alimentos contaminados por la bacteria Listeria monocytogenes. El nombre de este género es en honor al científico Joseph Lister. Esta bacteria se desarrolla intracelularmente y es causante de la enfermedad conocida como listeriosis. Su hábitat es el suelo y la materia vegetal en descomposición, en la cual sobrevive y crece como saprófito. Es muy resistente a las condiciones adversas del ambiente y es un patógeno que puede causar enfermedades tanto en forma esporádica como en brotes y afecta principalmente a personas en edades extremas de la vida, como recién nacidos y ancianos. Siguiente, por favor. Historia. En 1926, Murray y Cole describieron en Inglaterra un patógeno causante de la infección generalizada de monocitos en conejos y cobayos, denominándola como Bacterium monocytogenes. Por estudios posteriores, gracias a la observación de necrosis en hígado y en homenaje al científico Joseph Lister, se crea el nuevo género conocido como Listeria hepatolítica, por su similitud con los anteriores postulados de Murray y definitivamente pasó a llamarse Listeria monocytogenes. A mediados del siglo pasado, el género se cambió por su nomenclatura de Listeria monocytogenes y ese es el nombre que lleva actualmente y causa la enfermedad conocida como listeriosis. Siguiente, por favor. Taxonomía. Su taxonomía es de dominio Bacteria, reino Eubacteria, filum Firmicutes, clase Bacilli, orden Bacillales, familia Listeraceae y género Listeria. Como había mencionado, está compuesto por 6 especies patógenas. Estas son la Listeria grayi, Listeria inocua, Listeria ivanovi, Listeria monocitogenes, Listeria celligeri y Listeria welchimeri. La especie más patógena es la Listeria monocitogenes. Las formas clínicas en bovinos y ovinos se presenta en la parte intestinal y visceral, puede causar meningoencefalitis, septicemia e incluso aborto. Siguiente, por favor. Hábitat y ecología. Esta bacteria se encuentra en el suelo, estiércol, pasturas, también en hojas en putrefacción, aguas residuales, polvo ambiental, ensilado, ganado, diversos animales de granja, también en aves de costral, peces, crustáceos, insectos, pájaros y en el tracto intestinal de humanos y muchos animales domésticos. También se ha encontrado en heces, secreciones genitales y moco nasal en animales aparentemente sanos y en forrajes ensilados. Factores de virulencia. Es una bacteria que tiene la facultad de desarrollarse intracelularmente. La capacidad de multiplicación es de 4 a 6 horas para una nueva generación. Pueden invadir el tejido con una gran capacidad, en especial aquellos tejidos blandos y mucosas. En la imagen tenemos la virulencia de cepas de Listeria monocytogenes en cerdos. Segrega exotoxinas como la listeriosina O, que es la responsable de la hemólisis beta en los eritrocitos y la destrucción de las células fagocitarias. La hemolicina,
que es una citolicina letal para los animales. Actúa rompiendo las vacuolas fagocitarias. Antígenos. Tenemos la pared celular con antígeno somático O, los flagelos con antígenos flagelares H. Los antígenos somáticos permiten su clasificación en serotipos. Se reconocen 16 serovariedades cuya identificación es importante para la determinación del primer nivel discriminatorio de diagnóstico y vigilancia. En cuanto a su antígeno flagelar, permite distinguir 13 serovariedades. Tenemos las enzimas como la fosfolipasa C-fosfaditil inositol específica. Tenemos la proteína ACTA, varias internalinas productoras de catalasa, son oxidasa negativa, utilizan glucosa y otros carbohidratos dando productos finales ácidos. En las características celulares tenemos son bacilos gram positivos, no esporulados y sin cápsula, no ramificados, pequeños, casi cocoides, aislados o en cadenas cortas. Su tamaño es de 1 a 2 micras, pero en cultivos viejos o en fase rugosa se presentan formas filamentosas que pueden alcanzar hasta 20. Cuando se cultivan a 20 grados o menos presentan flagelos. A temperaturas de 30 o más pierden sus flagelos. Características de cultivo. Son aerobias y anaerobias facultativas, pero se desarrollan también en microaerofila. El rango óptimo de temperatura para su desarrollo es de 30 a 35 grados centígrados. Las colonias de listeria son negras con tono verdoso en la periferia, como podemos observar en la imagen. En agar sólido, las colonias son circulares y lisas. A la luz reflejada son grisáceas y a la luz oblicua son azul verdosas. En caldo se produce un ligero enturbamiento y un sedimento granular bastante denso. En medio semisólido se forman colonias diminutas en torno a la línea de siembra. Crecimiento en agar sangre a 37 grados centígrados. En agar sangre, las colonias son colonias rodeadas de una estrecha zona de hemólisis beta. En agar de Columbia con colistina y ácido nalidíxico, desarrollan pequeñas colonias lisas, translúcidas y rodeadas por un pequeño halo de hemólisis tipo beta. Siguiendo con el tema, yo les voy a hablar de las pruebas bioquímicas. Las pruebas convencionales para su identificación son tinción de Gram, reacción de catalasa positiva, oxidasa negativa, hidrólisis de esculina positiva, que puede demostrarse en el agar bilis esculina, dado que es capaz de crecer en bilis al 40%, fermentación de glucosa y maltosa, motilidad positiva a 25 grados centígrados, que en medio semisólido se puede observar en forma de paraguas cercano a la superficie. La prueba de CAM es positiva. Las galerías bioquímicas son capaces de identificar el género, pero presentan dificultad para diferenciar la listeria inocua. Listeria monocitogenes. Tiene un patrón de susceptibilidad estable, generalmente sensible a la penicilina, ampicilina, aminoglucósidos, eritromicina, rifampicina, tetraciclina, cotrimazole y vancomicina. Como podemos ver al lado derecho, hay dos imágenes de la prueba. Una es de la prueba de movilidad a 25 grados centígrados y la otra es de la prueba de CAM positiva, que es la que tiene dificultad al diferenciar la listeria inocua. Siguiente, por favor. Revisión de enfermedades. Características patógenas. Se trata de un patógeno intracelular facultativo. La enfermedad clínica está relacionada con el número de bacterias ingeridas y su rápida multiplicación. En los rumiantes se considera que es una enfermedad esporádica en zootia. En aves de corral y roedores puede desarrollarse de manera episótica. Los primeros síntomas en el ganado son fiebre, pérdida de apetito y depresión. Siguiente, por favor. Listeriosis intestinal y visceral. Las infecciones subclínicas del tracto digestivo son las más comunes. Listeriosis septicémica tiene lugar en animales neonatos como terneros, corderos, lechones y potros. Lo principal en la infección generalizada, septicemia,
Puede también presentarse meningitis y gastroenteritis. Como podemos ver, al lado derecho se encuentran imágenes referentes a cada una de las listeriosis. Siguiente, por favor. Listeriosis nerviosa. Es una meningoencefalitis de los bovinos y ovinos. Los signos clínicos característicos son giro direccional, parálisis facial unilateral y la muerte se debe a la deshidratación e inanición. Listeriosis abortiva. Abortos esporádicos en vacas y ovejas. En animales gestantes, las bacterias ingeridas atraviesan las membranas mucosas y la infección se disemina por una bacteriemia asociada a neutrófilos, con la consecuente localización bacteriana en la placenta. Siguiente, por favor. Patogenicidad. En bovinos y ovinos se ha descrito geroconjuntivitis y oftalmia. En pollos y pavos, focos necróticos en el hígado y en el miocardio. En conejos, necrosis hepática. En perros, caso de listeriosis nerviosa. En humanos, produce meningoencefalitis, meningitis, encefalitis, abortos, nacimientos prematuros y una forma septicémica de los recién nacidos llamada granulomatosis infanticémtica. En endocarditis valvular y septicemia. Siguiente, por favor. Transmisión. La transmisión se da a través de la ingestión, es decir, a través de la ingestión de alimentos contaminados, como ser leche cruda, quesos blandos, hortalizas, alimentos listos para comer como el paté, salchichas y entre otros. También se da a través de la infección neonatal, es decir, de la madre al feto, o durante el paso por el conducto del parto infectado. También se da a través de la manipulación de animales recién nacidos, veterinarios, granjeros, con el contacto de animales infectados. Siguiente, por favor. Diagnóstico. Con frecuencia, el análisis de sangre es el método más eficaz para determinar si tienes una infección por listeria. En algunos casos también se realizarán muestras de orina o de líquido cefalorraquídeo, antecedentes del rebaño, síntomas clínicos, lesiones encontradas, cultivo, aislamiento e identificación. En estas enfermedades, por el momento, no existe inmunización. Siguiente, por favor. Tratamiento. En animales se puede tratar con diversos antibióticos. Se requieren dosis altas y tratamiento temprano en el caso de animales con encefalitis. Los animales con síntomas neurológicos graves suelen morir a pesar del tratamiento. También se puede necesitar una terapia de sostén. En humanos, esta enfermedad se trata con antibióticos. Según la forma de la enfermedad, el tratamiento puede tomar hasta 6 semanas o más, debido a la ubicación intracelular de algunas bacterias y a la incidencia de la enfermedad en pacientes debilitados, la tasa de recuperación puede ser baja. Estos son algunos de los antibióticos que podemos utilizar. Se encuentra la penicilina, ampicilina, eritromicina, clindamicina, trimetopin, aminoglucósido, rifampicina y entre otros. Siguiente. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta la pueden realizar. A ver, antes de las preguntas, en la información que brindan nuestras compañeras hay algo que resalta: tienen vida intracelular. O sea, dentro del grupo de géneros que están ustedes exponiendo desde el mes anterior, son pocas las bacterias que tienen esa característica. Y generalmente tienen esa característica las bacterias que poseen cápsulas. Lo raro en este caso de Listeria monocytogenes, que es una bacteria que no tiene cápsula, pero tiene evidentemente capacidad de vivir intracelularmente, y eso le da un plus, un aumento en su patogenicidad. Es decir, en otras palabras, esta bacteria burla
los mecanismos de defensa que normalmente ofrece el organismo del animal, que es a través de la fagocitosis, la eliminación de los invasores, de los antígenos o agentes extraños que ingresan al organismo del animal, generalmente son eliminados a través de la fagocitosis, y en este caso no sucede. Ese es un punto importante y ahí reside su patogenicidad. Lo decía con claridad una de las compañeras, la infección de Listeria monocytogenes, es decir, no es tanto por la elaboración de toxinas o de otros elementos, es por la capacidad invasiva de la bacteria. Es una bacteria que rápidamente, una vez dentro del organismo del animal, se difunde y utiliza las propias células del organismo animal para diseminarse en abundancia y multiplicarse. ¿Y esto por qué? Porque es una bacteria ubicua en la naturaleza. Han visto la variedad de lugares y ambientes en los que puede estar. Entonces quiere decir que es una bacteria que se adapta rápidamente a las condiciones que le rodean para multiplicarse abundantemente. Otro factor importante es que tienen movimiento, tienen motilidad hasta los 25, cuando están a 25 grados de temperatura o menos. Y esa característica la pierden cuando se ponen a 30 o más grados. O sea, pierden su flagelo. Y claro, entonces quiere decir, en otras palabras, que inclusive pueden vivir a temperatura de refrigerador, y en algunos casos mencionan hasta bajo 0 grados, en algunos casos mencionan, pero a temperaturas de refrigerador pueden vivir y diseminarse en los alimentos. ¿Por qué? Porque están dotadas de flagelos. Las formas de presentación, las explicaba, puede haber una forma septicémica, que generalmente se da en animales menores, particularmente en terneros y corderitos. La bacteria generalmente ingresa por el ombligo o por la boca o por otras zonas y rápidamente produce una infección generalizada. Puede haber una intestinal visceral, y esto se da en animales mayores y en los humanos también. Esta bacteria ingresa, como ha dicho la compañera, por vía oral al consumir alimentos contaminados con la bacteria, y rápidamente produce problemas a nivel intestinal, y del intestino atraviesa la pared del intestino y va y se ubica a nivel de otros órganos internos, provocando una infección también grave. La más peligrosa que se puede provocar en humanos y también en animales es la meningoencefálica. Todos sabemos que las meninges son las coberturas que tienen el encéfalo y la médula espinal, y que son estructuras libres de zonas estériles del organismo animal. Entonces la bacteria logra ubicar, provoca inflamación de las meninges y lógicamente da una sintomatología nerviosa. Inclusive la enfermedad se le llama enfermedad del torneo en ciertos lugares, debido a que el animal afectado, al tener afectado el sistema nervioso, da vueltas en círculo sobre el mismo lugar debido a que tiene incapacidad motora por la presencia de la bacteria a nivel cerebral. Y la última, y también importante, es la que provoca aborto. Como han visto, provoca aborto en los animales y también en las mujeres embarazadas. O sea, como vemos, es una bacteria, una zoonosis, como decía yo al principio, que está entre las 5 importantes en el mundo, y su infección en el humano puede darse sobre todo a través de alimentos como leche sin pasteurizar, quesillos, como mencionaba, y verduras, sobre todo verduras que son regadas a veces con aguas negras. Se ha visto que en la zona del Torno y zonas aledañas, las verduras, la frutilla y otros productos de la tierra son regadas con aguas hervidas, o sea, con aguas negras. Y eso es un crimen
crimen, un peligro tremendo, porque conllevan no solo la presencia de esta bacteria, sino de otras más. Bueno, pero vamos a pantalla completa porque tenemos todavía unos minutitos para las preguntas, como decía mi compañera Michelle, para las preguntas que sean necesarias. Volvamos a pantalla completa, por favor. Ya. Ahí las tenemos a las tres compañeras. Lorca, Mercado Michelle y Mercado Meneses, para que bombardeen en preguntas. Una pregunta. Busquen adelante. ¿Los animales pueden contagiarnos de esta enfermedad? Sí, la listeriosis es una zoonosis de origen alimentaria. Esta infección es transmitida de animales a personas a través de alimentos, ya que la bacteria se encuentra en los intestinos de los animales. Entonces, al comer ese alimento contaminado, sí podemos contagiarnos. ¿Y es mortal esta enfermedad? Sí, es mortal. Como explicó mi compañera Marianela, por más que se haga tratamiento, igual termina muriendo, ya que de de cada 5 personas infectadas muere una, así que sí es mortal. Gracias. Tal vez la pregunta la completaría, la pregunta que hace Urquiano, Liz. La forma más frecuente de contaminación que podemos tener en el hogar es que nuestro cachorro esté afectado de la enfermedad y sea hembra y aborte. Durante el aborto, también una eliminación tremenda de la bacteria que puede entrar en contacto con nosotros y ser fuente de diseminación. Pero evidentemente los alimentos son los que mayormente, leche cruda, quesillos y otros, son los que difunden la enfermedad con mayor propiedad. Y las verduras contaminadas, como decía hace rato. ¿Cómo se puede prevenir las enfermedades causadas por listeria? Se puede prevenir Sí, evitando evitando el consumo de carnes crudas, lavando los vegetales, evitar el consumo de lácteos crudos, lavarse las manos antes y después de manipular alimentos crudos, y las embarazadas deben evitar los quesos, el yogur y el queso crema. Y también se debe evitar recalentar la comida. es importante. El último es la respuesta más correcta. Las comidas recalentadas, o sea, han visto que explicábamos que la bacteria puede vivir a temperatura de refrigerador. Entonces, como que ahí se multiplica, se mantiene y se multiplica. Entonces, evitar guardar comida es un método apropiado para evitar la infección. Pero claro, hay diferentes alimentos que pueden contener, sobre todo alimentos que son manejados con poca higiene y alimentos que no están tratados, como decimos, que no han sido pasteurizados o manejados adecuadamente. ¿Qué animal es más propenso a contraer la listeriosis? Los ovinos, como cabras, y también los rumiantes. Sí. Bovinos y ovinos son los más importantes, bovinos y ovinos, los rumiantes, como dijo, pero es más frecuente en bovinos y ovinos está la listeriosis. Entre sus características de cultivo, no sé si hablaron su pH neutro o en qué pH debería estar. No sé si habrán dicho. Eso quería preguntar. Según lo que investigamos, tiene pH bajo de 3.3, si no me equivoco, eso decía la investigación. O sea, su pH de crecimiento en el laboratorio ideal está siempre cerca al neutro, pero son bacterias tremendamente resistentes que pueden vivir en unos rangos de
una franca acidez o una alcalinidad, particularmente mayormente acidez. Pueden resistir hasta 4 o 5 de acidez, y algunos libros dicen hasta menos, ¿verdad? Pero, o sea, resisten, aunque evidentemente no les es tan favorable esos pH, porque su pH de crecimiento en laboratorio ideal está cerca de la neutralidad. Inclusive mencionan 7,2, 7,4, un poquito ligeramente alcalino, favorece el crecimiento, pero en condiciones de los alimentos pueden resistir pH francamente ácidos. Bueno, creo que se han callado, eso quiere decir que ya no hay más preguntas, estamos tranquilos hasta aquí, hemos logrado ya avanzar la mitad de los géneros bacterianos y eso me da la pauta de que vamos bien, de que no estamos atrasándonos como sucede normalmente a veces en este tema. Reiterar que para el día martes tendríamos a Mora, Baspiñeiro y Ruiz sobre el tema Mycobacterium, una bacteria importantísima, ahí está la de la tuberculosis, y más tarde Céspedes, Gutiérrez y Menacho sobre el género Bacillus. Ahí también está la bacteria importantísima Bacillus anthracis, o sea, dos temas que son larguitos y que les recomiendo empecemos temprano para poder concluir antes de las 8:30, que es la hora de fin de clase. Dicho esto, no queda más que agradecer a Delvi y a Nicole por su ayuda y a ustedes que les vaya bien, que todavía hay 2 días de la semana por delante, hay anuncios de nuevamente frío, cuídense, hay que evitar los resfríos, que son a veces puerta de entrada para el coronavirus, y mantenerse abrigados. Por suerte, evitar la salida a la calle. Creo que hay una desescalada ya de la ola, esperemos que sea cierta, para que podamos un poco respirar con este tema que nos tiene afligidos. Bueno, gracias a todos, buen día, que Dios los bendiga. Gracias, doctor. Mañana, Doctor. doctor. Gracias.